Doctor, bienvenido sea a este espacio. Como le decíamos hace un momento, la verdad ha despertado mucho interés los temas que usted nos ha traído aquí en colaboración para Código Salud. Él es gastrocirujano, oncólogo y pues tiene muchísima experiencia y muchísimo conocimiento en todo esto relacionado con los cánceres, pero también con el aparato gastrointestinal, que es, creo yo, lo que vamos a tocar ahorita. Doctor, bienvenido. Muchas gracias siempre por la invitación y atentos a todas las preguntas de los radioescucha para servirles. Doctor, ¿con qué quiere empezar hoy? Tenemos dos muy buenos temas, pancreatitis y reconexión intestinal. Podemos empezar ahorita que estamos con estas fechas de la entrada del año y con toda esta situación de las dietas y la rosca de Reyes y el enero y los tamales que vienen en febrero. Podemos empezar con un tema muy relevante que es la pancreatitis. Hablar de la pancreatitis es hablar de una situación de alarma, es una complicación, hay que entenderlo, que una pancreatitis ya es una situación temida que pone en riesgo la vida del paciente. Si somos sinceros, la pancreatitis es una enfermedad que puede matar al paciente, esa es la palabra realmente. Hay varios estudios que nos dicen que la mortalidad de una pancreatitis puede ser o muy leve, es decir, un dolor muy fuerte en el abdomen con un vómito presentado, o una situación que puede llegar hasta una terapia intensiva. O sea, sí es un tema delicado, doctor. ¿El páncreas qué función tiene? Bien, el páncreas es un órgano muy, muy importante. Cuando nacemos, el páncreas tiene una función muy, muy relevante, que es la de empezar a formar glucosa, es decir, la hormona que genera la liberación de glucosa en la sangre para nuestras energías diarias, aunado a que también equilibra ese exceso de glucosa por la formación de insulina. Entonces, es una glándula, es un órgano que está por detrás del estómago y que tiene una función relevante. En sí son dos funciones: generar la insulina, que es una hormona que evita la diabetes y formar la glucosa o regular ese equilibrio entre la glucosa y el exceso de ella. Doctor, y ahorita justamente pues que está abordando el asunto de fin de año, el inicio del mismo, que hicimos pues muchísimos propósitos, ya lo decíamos en el programa pasado, el primero de ellos siento yo que es pues bajar de peso, mejorar los hábitos, pero también sería importante que nos compartiera cuáles son los alimentos que dañan el páncreas, qué comemos que nos hace mal. Es una muy buena pregunta. Muchos acuden con nutriólogos que tienen la capacidad para hacer el control del peso. El nutriólogo siempre nos recomienda sobre todo lo que son productos libres del carbohidrato en exceso, es decir, que tenga exceso de glucosa y sobre todo el exceso de lo que es el ácido graso. Esos dos productos, que es el carbohidrato en exceso como la carga alta de glucosa, en una persona que ya tiene diabetes, pues el páncreas va a ser exigido 2 o 3 veces más de lo normal y eso puede entorpecer aún más la función del páncreas con el consecuente diabetes agresiva. El ácido graso, como la carnita, el aceitito, el producto frito, normalmente son productos que tienen alto contenido también de ácido graso y esto puede generar también altas concentraciones de insulina y de carbohidratos en la sangre, con la exigencia del páncreas, y esto puede hacer un proceso inflamatorio en el páncreas y puede inclusive detonar lo que se llama pancreatitis en algunas personas que ya vengan predispuestas con esta enfermedad. ¿Y qué es la pancreatitis? ¿Los síntomas? ¿Cómo sé que tengo ese padecimiento? Es una pregunta que también en el ámbito médico nos interrogamos. Si bien es cierto, hoy en día estamos con mucha tecnología, todavía la medicina no tiene una certeza al 100% de estudios que diagnostiquen certeramente cómo se ve o cómo se diagnostica una pancreatitis tempranamente. Hace varios programas platicábamos de la apendicitis, que en los primeros 2 días, pues en la apendicitis es un ejemplo, ningún estudio va a reportar el diagnóstico de apendicitis. El diagnóstico lo va a hacer el médico. ¿Cómo? Esto es una pregunta que tenemos que hacer de manera objetiva. Si es un paciente que trae dolor en la boca del estómago muy fuerte,
está teniendo un vómito importante y está teniendo algo que se llama escalofríos, decaimiento, postración en la cama con el vómito y el dolor en la boca del estómago, es una sospecha alta de una pancreatitis, sobre todo si viene ingiriendo comidas altas en grasa en los últimos 3 meses. Aunado a que hay una prueba de laboratorio que se llama amilasa, puede ser indicativo de que es una pancreatitis en evolución. Más sin embargo, en las primeras etapas, ningún estudio de imagen en las primeras horas lo va a demostrar. Tiene que ser un criterio médico de una persona con experiencia capacitada, pero el médico de primer contacto tiene que sospecharlo. Doctor, bueno, perdón, es importante eso que menciona porque al igual que, por ejemplo, enfermedades como influenza, como COVID, que sus síntomas son similares, por lo que usted está comentando, me imagino que con la pancreatitis es igual, ¿no? Entonces, pues digo, es súper importante el diagnóstico diferencial. Así es. Y también con qué especialista trata la pancreatitis. Miren, la pancreatitis es una especialidad es una enfermedad que se comparte con 2 especialidades. La puede ver el cirujano general y la puede ver el gastroenterólogo. Hoy en día las enfermedades se están compartiendo, es decir, hablábamos de un cáncer en programas pasados y ese cáncer lo puede ver hasta 3 o 4 especialistas. La pancreatitis es una enfermedad que se comparte el tratamiento a veces por 2 o 3 especialistas, el cirujano general, el gastroenterólogo y el médico familiar. Son muy importantes. Doctor, yo he visto mucho este tema relacionado, pero con la vesícula biliar. O sea, cuando hay alguien que por ahí no se explota la vesícula o se sale el líquido de la vesícula, es cuando se genera esta enfermedad. No sé si estoy en lo correcto. Sí, de hecho, un amplio porcentaje de pacientes, de 10 pacientes, 7 se conocen con piedras en la vesícula. Entonces, o el paciente ya tuvo episodios de dolor de vesícula y lo trataron solamente con medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Pues esas piedras seguramente ya salieron de la vesícula y están obstruyendo o tapando uno de los conductos del páncreas y esto genera algo que se llama pancreatitis por piedras vesiculares. Es decir, si vienes arrastrando un problema de vesícula, seguro tienes una incidencia más alta de que te va a dar esta enfermedad que es catastrófica para la persona. Entonces, sí es muy importante reconocer si el paciente viene con nosotros con un antecedente de piedras en la vesícula. En alguna ocasión, una compañera, doctor, por ahí traíamos las 2 problemas de vesícula. Cuando va ella con el doctor, la ve y le dice, a ti, eres un urólogo, la persona que la vio, dice, a ti ya se te salió una piedra, porque traía los ojos amarillos. Entonces, dijo, hay que operarte de emergencia. Y ya la operaron a ella primero, pero la pregunta es, ¿cuáles son estos síntomas para saber esta complicación de vesícula y este riesgo de pancreatitis? Exacto. La verdad es que cuando ya traes el dolor de vesícula, te lo quitaron con medicamento, que no sería lo ideal es quitar la vesícula. Ese paciente probablemente va a evolucionar en un periodo incierto a obstrucción del páncreas de una manera muy silente. ¿Qué quiere decir esto? De una manera gradual. El paciente puede empezarse a poner amarillo, puede empezarse inclusive a tener dolor, sentirse mal por dolores repetitivos en la boca del estómago. Hay que descartar también que no esté empezando también con problemas de úlceras en el estómago, porque a veces ya cuando llegan a la consulta ya traen el problema de la úlcera, el problema de la vesícula y ahora el problema de la obstrucción del páncreas, que los síntomas pueden ya ir cambiando, se ponen amarillos, a lo mejor la cuestión de la evacuación es cambiante más blanquecina, o inclusive hasta puede haber ya situaciones donde no hay un diagnóstico exacto y se tienen que hacer más estudios diagnósticos. Otros ya están desarrollando problemas en el páncreas o inclusive hasta diabetes. Entonces van de la mano. Tenemos que tener mucha precaución en que las enfermedades cuando se presenta la consulta de un paciente pueden estarse presentes las 3: úlcera, vesícula, pancreatitis, o úlcera, vesícula y probablemente pancreatitis. La pancreatitis, cuando la persona ya no tiene vesícula, doctor, ¿le puede dar unos pancreatitis? Es correcto. En esa situación hay varias teorías por las cuales da la pancreatitis. Uno de ellos es el exceso de colesterol en la sangre.
Cuando el colesterol en la sangre está elevado en ciertas cifras, normalmente el paciente a veces puede estar de manera asintomática, pero en algún momento de su vida ese paciente puede debutar con una inflamación en el páncreas. La pancreatitis se resume de la siguiente manera: es una inflamación del páncreas donde el páncreas se licúa por sí solo, es decir, las enzimas pancreáticas licúan el mismo páncreas. El ácido del páncreas destruye el mismo páncreas. Doctor, ¿cómo tratar pues esta enfermedad, no? Porque digo, también hay que tomar en cuenta, o me imagino yo, que a algunos pacientes pues les va muy bien el tratamiento, pero a otros no tanto, ¿no? Exacto. También, ¿cuáles son, de qué factores depende que te vaya bien o no tan bien? Exacto. Al momento de... Mire, es como en todos los tratamientos, como en todos los diagnósticos, hay tratamientos oportunos. Si el paciente es diagnosticado a tiempo en una pancreatitis, inmediatamente ese paciente tendría que estar en una vigilancia de observación en urgencias 24, máximo 48 horas para definir si ese paciente va a desarrollar una pancreatitis grave o una pancreatitis leve. Afortunadamente, la mayoría de las pancreatitis son leves, pero incapacitan al paciente, generan dolor y obligan a estancia hospitalaria. Cuando son pancreatitis más graves, inclusive el paciente tendría que ser apoyado por un proceso llamado hidratación agresiva. Algunos pueden ser llegados a hacer un proceso de intubación o, en su defecto, si ya es más impactante el problema, a un procedimiento quirúrgico de liberación de vísceras, es decir, abrir el abdomen de la inflamación tan grande que trae el páncreas, para hacer un proceso llamado desinflamación quirúrgica. O sea, el páncreas no se retira, nada más Así se libera estos... La presión que pueda tener el páncreas cuando son casos muy graves, estamos hablando que no son los frecuentes, pero a veces se requiere abrir el abdomen para liberar la presión que está dentro del páncreas y quitar ese páncreas que está prácticamente ya licuado. ¿Y tiene cura? Es curable en un 100%, sin embargo, la base de la curación es la atención intrahospitalaria. Y me imagino pues la no automedicación, ¿no? Porque por los síntomas que usted mencionó hace ratito, exacto, es que tengo gastritis, es que tengo intestino irritable, no sé, y luego pues tiendes a acudir a la farmacia y a buscar algún medicamento. Sí. Hoy en día hay dos términos que ha sido difícil para los médicos que estamos entrenando en sus especialidades y en las clases que impartimos, que los términos de gastritis y colitis ya son términos muy antiguos. Es decir, lo más fácil es decir, tienes gastritis, tienes colitis, pero esos términos hoy en día ya no dicen nada, es decir, no son diagnósticos. Prácticamente la gastritis es un sinónimo de decir, pues tienes algo en el estómago, pero no es diagnóstico. Y la colitis es decir, pues tienes algo a lo mejor en el colon, pero no es diagnóstico. Entonces, tenemos que ser diagnósticos. Si no hay diagnósticos, no hay tratamiento. Y la pancreatitis puede ocasionar el desarrollo de otras enfermedades, ¿como cuáles? Pancreatitis repetitivas, porque hemos tenido pacientes que han tenido más de 2 o 3 episodios de pancreatitis. La pancreatitis es va muy de la mano con el alcoholismo. Es decir, pacientes que les gusta un poquito la cervecita, a lo mejor si ya es un consumo muy, muy alto, esos pacientes ya sabemos que van a desarrollar a lo mejor una pancreatitis tempranamente en su vida. Hemos tenido pacientes que nos han relatado que el consumo de alcohol es a fuerzas el fin de semana. Es decir, el sábado yo la necesito, me dicen, doctor, es que el sábado yo la necesito. Bueno, entonces ese paciente es probable que vaya a desarrollar una pancreatitis a joven edad, a sus 30, 40 años. La pancreatitis como tal es un problema ya ahorita de jóvenes. Antes se veía en etapas avanzadas, ahorita ya es un problema de jóvenes. ¿De qué edades? Entre los 35 y 45 años. ¿Y antes cuántos eran, doctor? A los 70, 68, es decir, los hábitos cada vez están cambiando. O sea, una persona que cada fin de semana consuma bebidas alcohólicas está en riesgo de desarrollar una pancreatitis a edad temprana. Es correcto, sobre todo si el consumo supera ciertos gramos, es decir, más de lo que es pues, la famosa caguama. O sea, que ya con 2 caguamas por semana, y no sé cuánto sea, 1 litro aproximadamente. Pues es que es grande, es grande la cantidad de cebada, el consumo de alcohol. Si lo juntas en 6 meses, en 3 meses, ¿cuánto estás ingiriendo de alcohol
por mes. Claro, y si a eso añadimos que la alimentación no es la mejor, que no hacemos ejercicio, Es etcétera, correcto. supongo que el riesgo se incrementa. Exacto. ¿Verdad? Imagínense que tenemos un paciente que ya le diagnosticaron piedras en vesícula, que consume alcohol, que le gusta mucho pues la gordita con el chicharrón, y aparte que tiene obesidad, y aparte que tiene pues un sedentarismo marcado, y aparte pues que ya trae problemas donde tiene muchos ayunos. Todo eso pues estamos agregando ahora sí que más factores al costal para que nos dé un problema de estos. Otra bebida que nos encanta Sí. a los mexicanos y a las mexicanas, la coca. ¿También tiene alguna afectación? O sea, también puede ser Sí. causante de... Mire, todos los excesos son malos. Aquí en la comarca lagunera se hizo un estudio donde se consume más refresco que agua. Esto es de familias. Inclusive me han relatado familias que dicen que el agua les cae mal, que la sienten medio rara. Bueno, ahorita los consumos de refrescos sí generan un impacto sobre todo para desarrollo de úlcera, para desarrollo de problemas dentales y sobre todo por el exceso de carbohidratos que trae la coca. Si ya vienes predispuesto a desarrollar una pancreatitis, es una posibilidad que te pueda dar. Ay, pues nos está cayendo la Las pedrada. pedradas aquí a todo el mundo. Sí, se Doctor, entiende. Sí. muy interesante el tema de pancreatitis. No sé si quede algo pendiente que estemos... Recomendaciones. Recomendaciones, algo que no hayamos abordado. Es muy importante que se actúe con sospecha. Si tienen algún familiar, si tienen algún cercano que estén sospechando de una pancreatitis, hay metas de tratamiento. Es decir, que las metas de tratamiento hay que instalarlas a la sospecha del diagnóstico, no cuando ya la complicación esté presente. Entonces, la atención oportuna con un adecuado tratamiento y una vigilancia óptima es la base del éxito en el tratamiento de la pancreatitis. Pero primero que nada, doctor, ¿qué es la reconexión intestinal? Bien, algunos pacientes, hay que hacer un paréntesis en esto, tienen una situación delicada en la vida, llámese algún cáncer diagnosticado en algún sitio del intestino o en el colon, o tienen algún problema complicado como una apendicitis complicada, o tuvieron alguna lesión durante alguna cirugía, alguna lesión que dañaron algún segmento del intestino, y se toma la decisión por parte del médico tratante de exteriorizar o extraer un segmento del intestino hacia afuera. Es decir, el término reconexión es una situación del paciente donde el intestino está exteriorizado, es decir, hay una tripita fuera del abdomen que está sobre la piel de la pancita y eso se le llama estoma. Hablar de una reconexión intestinal es hablar de un procedimiento que es una planeación quirúrgica. Exactamente. Que es cuando las personas traen su bolsita de fuera, ¿verdad? En esa bolsita sale... contenido intestinal. Ajá. Sale contenido intestinal. Hay varias situaciones por las cuales se toma la decisión en un quirófano y quiero ser muy puntual en esta observación. Un estoma protege al paciente. Un estoma es un procedimiento que salva la vida de los pacientes. Por alguna situación en el quirófano se toma la decisión de generar un estoma en el paciente, es decir, exteriorizar un pedacito del intestino hacia la piel del abdomen. ¿Por qué? En ese momento no sabemos cuál fue la situación, pero si fue un embarazo, una cesárea complicada, a lo mejor se tuvo que liberar un poquito el intestino y se dañó y se tuvo que exteriorizar ese segmento intestinal para que no se siguiera abriendo el intestino. Si fue una reparación de algún riñón, alguna situación de una extracción de un riñón y se lesionó un segmento del colon, se toma a veces una decisión de exteriorizar un segmento del intestino del colon. ¿Por qué? Porque en ese momento no es candidato a la reconexión. Otra situación muy común son las apendicitis complicadas, donde la apendicitis se perfora, abre el colon y no queda de otra en ese momento más que exteriorizar el colon y que la parte del excremento salga por fuera del abdomen. Son eventualidades que la decisión médica se debe tomar para no complicar más al paciente. Y está basada en esto que usted nos comenta, las diferentes complicaciones. O sea, no es de que, sí, lo voy a sacar nada más Así es. Porque se me ocurrió, ¿verdad? De hecho, la decisión de generar un estoma en algún paciente es una decisión
sabia, es una decisión sana y es una decisión que no debe de complicar más al paciente. En algunas situaciones se programan cirugías donde el paciente ya sabe que va a tener un estoma temporal, es decir, va a ser un periodo de algunos cuantos meses y después se va a preparar para llevarlo a una reconexión o una reconstrucción intestinal. Estos pacientes que se les plantea un estoma desde un principio es porque tienen un cáncer muy agresivo o porque tuvieron alguna situación de enfermedad en el colon agresiva o porque vienen con datos de desnutrición, que ese es el parámetro más importante. La desnutrición, si le pedimos un laboratorio al paciente antes de la cirugía llamado albúmina, que es el contenido de proteínas en la sangre y sale bajo, es un paciente que tiene factores de riesgo altos para que una reconexión sea fracasada. No haga adhesión al intestino y exista la llamada fuga. ¿Qué probabilidades hay de complicaciones en una cirugía de reconexión intestinal y cuáles serían las más frecuentes, doctor? ¿Qué complicaciones pueden presentarse? Bien, esta es una muy buena pregunta. Para los médicos tratantes, los que operan esto, los cirujanos, los médicos internistas, todos los médicos que estamos en esta situación, que tratamos a pacientes con situaciones de estomas o futuras reconexiones, son muy temidas estas cirugías. ¿Por qué? Porque implica mucha experiencia, mucho análisis y mucha preparación de qué pacientes deberían ser reconectados. Hay que tomar un análisis muy profundo y se engloban de 3 formas: laboratorios correctos, evaluación médica correcta del estado nutricional, hay que hacer un balance en los pesos en los últimos 3 meses, cuánto pesaba y cuánto viene pesando ahorita, y hay que medirlo al paciente y sobre todo plantear qué técnica quirúrgica va a ser la ideal para que el intestino tenga el menor sufrimiento y pueda ser reconectado. Entonces, la complicación más temida pues es que se vuelva a abrir el intestino reconectado y eso genera una complicación temida pues llamada peritonitis, que es la salida del intestino dentro del abdomen. Entonces los cuidados, pues digo, después de, también son pues fundamentales, ¿no? Una vez que el paciente queda reconectado y que la complicación se supera a las 72 horas, como la llamada fuga intestinal, existen otras complicaciones que se pueden anunciar, como es la formación de un trayecto de la unión intestinal hacia la piel. Esa unión se genera en un puente llamado fístula y puede ser que el paciente desarrolle salida de jugo intestinal por la piel de la misma reconexión. Hay varias formas de tratarlas, pero son complicaciones que pueden generar deshidratación al paciente. Las edades, doctor, ¿quiénes son candidatos y candidatas a la reconexión? Por ahí a veces escuchamos que gente de mayor edad ya no quieren hacerle este procedimiento. Claro, hoy en día todos los pacientes pueden ser candidatos a la reconexión y soy muy incisivo en este concepto. Todos los pacientes pueden ser candidatos a una reconexión. Tenemos el caso de una paciente que ya fue reinstalada a sus 85 años. Tenemos casos también en expedientes de pacientes arriba de los 60 años. Nuestro perfil de pacientes son pacientes que ya vienen arrastrando una situación donde no pueden ser o no quieren reconectarlos. Entonces, sean de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 70, 80, todos son candidatos a una reconexión. ¿Cuál es la diferencia? La evaluación y el tiempo para hacerlo. Aquí, investigando un poco, veíamos algunos términos médicos que la verdad a veces no comprendemos a simple vista, pero que usted nos puede explicar. Es la colostomía y la ileostomía, que tienen que es 2 formas de reconexión, ¿verdad? Por lo que entendimos. Es decir, hay varios segmentos del intestino que se pueden exteriorizar. Es decir, en un quirófano, en un acto quirúrgico, se toma la decisión de cortar el intestino y sacarlo por la piel del abdomen. Eso se le llama estoma. Cuando se exterioriza o se saca un segmento del colon, pues se le llama colostomía. Cuando se secciona un segmento del intestino hacia la piel, se le llama ileostomía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una, como es la ileostomía, va a tener grandes cantidades de agua, potasio, cloro, fibra vegetal
y contenido alimenticio hacia afuera. Y otra va a ser únicamente excremento. Esas son las dos grandes Y diferencias. aquí en la laguna, ¿qué es lo más común? Bueno, al menos de los pacientes que usted consulta. La comarca lagunera tiene una alta incidencia de colostomías, es decir, resección del colon con exteriorización por la piel. Y lo vuelvo a repetir, si la decisión es con fin de salvar la vida del paciente o no complicarlo más, es una decisión bien realizada, bien hecha, pero hay que considerar que no es para siempre. Que es reversible, por así decirlo. ¿Por qué colostomías, doctor? O volvemos, ¿tiene algo que ver la dieta, la falta de ejercicio, etcétera? En estos casos, los factores que condicionarían a que un paciente tuviera más reservas en reconectarse en ese momento en la cirugía sería el factor nutricional, si viene complicado de urgencia, o en su defecto, si es un paciente con factores de riesgo como una hipertensión descontrolada o una diabetes maltratada. Entonces, si esos factores están presentes en un acto quirúrgico, llámese cirugía de urgencia, llámese cirugía programada o alguna situación que superponga el riesgo en la vida del paciente, el paciente tiene que evaluarse sanamente una colostomía. Pero también hay que volverlo a considerar en una programación quirúrgica a una reconexión definitiva. Eso sí se debe de hacer. O sea, ya cuando ustedes toman la decisión, ya están pensando también en un futuro, ¿verdad? Así en la es. reconexión. O sea, al momento Así de que es. se toma la decisión de hacer el estoma, Es ya correcto. dice, esto va porque en un tiempo. En un tiempo. ¿Cuál es el tiempo en el que se puede hacer esta reconexión, doctor? Anteriormente había literatura internacional que te decía que te esperaras 3 meses para una reconexión. Ahorita tenemos un programa de reconexión rápida, es decir, el paciente sale con su estoma, se reconectó un segmento intestinal de difícil acceso y se hacen reconexiones inclusive en 2 fases para hacer una reconexión segura en un lapso de 10 días. Es decir, no es el tiempo el que te va a marcar la pauta, sino las condiciones del paciente. Si es un paciente que ya se nutrió, que ya ingresó a un programa alimenticio y que ya tiene factores como diabetes controlada, hipertensión controlada, en un mes, máximo 3 meses, pudiera ser que lo podemos reconectar. Sin embargo, cada paciente tiene una situación particular. Nosotros hacemos mucha reconexión de pacientes con quimioterapia. Entonces, estos pacientes tienen que esperar al menos unos 3 a 6 meses para mejorar las condiciones nutricionales en peso, disminuir la toxicidad de la quimioterapia y plantear una reconexión segura. Y para los pacientes, doctor, ¿hay dolor después de la cirugía? ¿Cuáles son los cuidados que indican los médicos? Algunos pacientes se toma la decisión de dejarlos fajados, eso les da un poco de seguridad. Se controla el dolor con medicamento analgésico a alta dosis. Nos apoyamos mucho con los médicos anestesiólogos porque las reconexiones intestinales son de alta absorbencia hospitalaria, es decir, son pacientes que van a estar al menos unos 4 o 5 días internados acorde a la evolución. Doctor, que muchas reconexiones las hacen y que ven esto de la quimioterapia, ¿significa que son los pacientes con cáncer, supongo, de colon, los que más por ahí están requiriendo este procedimiento? Sí, por ejemplo, un cáncer de colon o un cáncer de recto o un cáncer de intestino que tiene la situación particular de que el paciente ya viene con baja de peso, viene con deficiencias de sangre, viene con problemas relacionados a lo mejor a alguna quimioterapia o radioterapia, pues son pacientes que de momento tendríamos una reserva de reconectarlos. Pero hay pacientes que están en buenas condiciones, que el cáncer está en etapa temprana o que el tumor que se está extirpando está en etapa temprana y bien ubicado. Apostamos a que la reconexión sea factible en ese momento, pero se tiene que hacer un análisis previo a la cirugía, durante la cirugía, que la decisión radica en el equipo quirúrgico. Ayer por ahí hacíamos una entrevista con una persona que superó un caso de cáncer de hígado y esa persona nos mencionó que él cuando entra dice yo voy a salir bien. Exacto. ¿Qué tan importante es el factor emocional, doctor? Y sobre todo esta cuestión del factor emocional y el físico para realizar este tipo de cirugías. O sea, usted ya nos está adelantando que ven los nutrientes, o sea, que ven que el cuerpo esté preparado para responder
ante cualquier situación que se presente de la mejor manera en Claro. la cirugía. Pero el factor emocional, doctor, ¿qué tan importante es? Está comprobado que en los tratamientos médicos la parte psicoemocional del paciente es el tercer pilar de algo que se llama triángulo del éxito. El triángulo del éxito es una cadena donde la familia apoya a la parte enferma, al paciente, hay entendimiento y aceptación de la enfermedad y hay un cuerpo médico que lidera el problema. Si la familia, paciente y cuerpo médico muestran la mejor actitud, empeño y corazón, las cosas resultan mejor y con éxitos más favorables. Qué importante es eso, sobre todo por los tres pilares, o sea, Así es. su nombre lo dice. Los tres pilares. La familia siempre ha sido un pilar fundamental, pero a veces se enferma más el familiar que el propio paciente por el estrés, por la preocupación, por la incertidumbre. Exacto. O sea, ¿qué lógica tiene, no, doctor? Y también la cuestión del aspecto emocional, la negación. Hay personas que niegan enfermedades. No es que yo no estoy enfermo, Sí. no es que yo estoy bien, o sea, y lo único que se hace es retrasar el diagnóstico y el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y pues los especialistas ni se diga. Sí, aquí quiero hacer un paréntesis. Hemos tenido muchos pacientes que con nosotros llegan una cuarta opinión, una tercera opinión, una segunda opinión. Si la primera opinión no fue para ti certera, te dejó dudas, pero te dijo casi o semejante a la segunda opinión, ya ahondar en terceras, cuartas, quintas opiniones está retrasando tiempos, estás aumentando tus costos de valoración y hay que tomar también decisiones oportunas. Es decir, ahorita las evaluaciones médicas tienen mucha precisión y están a la mano de médicos con experiencia. Y pues, digo, están bien interesantes estos temas. El tiempo se nos fue volando, doctor Everardo. Claro. Sí sería importante también que compartiera dónde lo pueden localizar. Si alguien, ya sea con el primer tema de pancreatitis o reconexión intestinal, quiere más información, ¿dónde lo puede localizar? Bien, estamos en el siguiente teléfono, 871-553-2943. Repito, 871-553-2943, de forma particular, y en nuestras redes sociales como Dr. Everardo Lozoya. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que vuelva pronto con otro de sus interesantes programas. Tenemos una gran variedad. Ahorita nos comentó las enfermedades gastrointestinales, gastritis, colitis, lo que más se escucha, ¿no? Así que ya es. nos decía, ya nos adelantaba el diagnóstico y por ahí también podemos ahondar. Y también la cuestión de las úlceras, le iba a decir hernias, ¿no? Ese es otro tema. Las úlceras, esperemos que más adelante regrese. Y por supuesto, las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, ¿qué temas les gustaría que abordáramos? Y nosotras con mucho gusto les traemos a los especialistas. Nuestro especialista en enfermedades gastrointestinales y en oncología, ya la tenemos aquí. Pero pues si tiene alguna otra duda, por favor háganoslo saber y nosotros con gusto le damos salida para que usted platique con su salud.